Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a esta primera edición de jueves en el que pondremos nuestra mirada en el trabajo que se realiza en materia de turismo en Fitur. Hasta Madrid nos trasladaremos para hablar con la directora del área, con Laura de Arce, pero tendremos muchísimas cosas porque pondremos el foco en la salud y en la prevención porque vamos a recordar de su importancia ante la conmemoración del Día del Cáncer el próximo 4 de febrero. Y lo haremos con el presidente de la entidad de Marbella, Santiago Gómez Villares. También vamos a saber de las conclusiones más importantes del encuentro celebrado en el Hospital Costa del Sol entre pacientes y profesionales sobre la enfermedad inflamatoria. Bueno, pues esto y otras cosas más enseguida. Arrancamos. Pues dentro de nada, el 4 de febrero se conmemora el Día Internacional contra el Cáncer. Así que queremos saber cómo llega este año, en lo local, cuáles son un poco las cifras en las que nos movemos, si ha mejorado la situación o no, y sobre todo incidir en la importancia de la prevención. Hemos invitado al presidente de la entidad local, a Santiago Gómez Villares. Hola, muy buenos días, Santiago. Hola, Eva, ¿qué tal? Muy buenos días. Es muy importante incidir en que hay que prevenir en lo que se pueda. Hay muchísimas campañas que nos ayudan a que la enfermedad sea al final lo más leve posible. Así que, Santiago, ¿cómo llega este año la conmemoración del 4 de febrero? Bueno, pues llega como habitualmente, con mucha ilusión depositada en todo aquello que venimos haciendo y que queremos seguir haciendo para poder ayudar a la lucha contra el cáncer. Y en principio, bueno, pues de las primeras cositas que haremos en atención a que el día 4 es el día mundial para la lucha contra el cáncer, pues serán, como siempre, nuestras mesitas informativas en toda la localidad de Marbella, edificios emblemáticos, el Ayuntamiento, Plaza de los Naranjos, San Pedro de Alcántara. También hemos solicitado del Ayuntamiento que haga, como en otras ocasiones, ilumine con el verde de la esperanza todo aquel edificio que sea conmemorativo, los arcos de Marbella, pues nuevamente el Ayuntamiento. Y luego volvemos a repetir que esto es una campaña a nivel nacional, que es una campaña deportiva, que es la del brazalete, ¿verdad? El brazalete es bueno, pues como su propio nombre indica, es lo que suelen llegar los deportistas, normalmente los capitanes, ¿no? De los equipos de fútbol, baloncesto, en definitiva, de casi todas las disciplinas, para ser identificados. Nosotros lo convertimos en el brazalete de la esperanza. Habitualmente pues existía el brazalete negro distintivo, ¿no? que venía acarreado o que venía siendo utilizado para conmemorar a alguna persona importante o trascendente que había fallecido. Pues nosotros los convertimos en el brazalete de la esperanza. Esto el año pasado ya lo hicimos en Marbella, era el primer año que se hacía en Marbella, y contamos, por supuesto, con el incondicional apoyo del Ayuntamiento de Marbella, la Delegación de Deportes, que siempre nos ha hecho una mano con esto y que este año se ha comprometido a volver a hacerlo, y nos acompañaron pues el Marbella Fútbol Club, el Costa del Vóley, Marbella Rugby Club, el Club Baloncesto Marbella, la Unión Deportiva San Pedro, en definitiva casi todos los clubes de distintas disciplinas, y básicamente pues se trata de, como decimos, darle visibilidad, ¿no? Y bueno, ya creo que estáis viendo las imágenes como también bueno, pues se hizo a nivel nacional. Yo tengo aquí datos que sé que os gustan mucho los datitos, y os podemos contar que el año pasado fueron más de 300 clubes y equipos los implicados, más de 100.000 deportistas, repercusión. Esto a nivel nacional. A nivel nacional estamos hablando. Más de 300 medios con repercusión, 350 estadios, canchas deportivas. En definitiva, bueno, pues año a año, y insisto, esto se inició el año 2024. En definitiva, es una iniciativa de la Asociación Española contra el Cáncer. 2024 aquí en Marbella. No, en España. En general, nosotros nos apuntamos al carro el año pasado. Sí, fue nuestro primer año. Y la verdad es que estamos muy ilusionados porque creemos que es una forma de transmitir ilusión. El deporte y la salud vienen de la mano, y para nosotros es fundamental, te recojo el guante de la prevención, pues no solo la prevención, sino además la puesta en práctica de una vida saludable. Y eso, desde luego, pues es lo que intentamos transmitir, ¿no? El año pasado se estrenó aquí en Marbella, como dices, ese brazalete verde por la esperanza, y este año, bueno, seguro que serán muchos más clubes, deportistas que lo luzcan en señal de apoyo a las personas pues que están enfermas. Sí. Vamos con los datos, con las cifras. ¿Cuál es un poco la prevalencia que se va a tener a la hora de poder sufrir la enfermedad? Bueno, yo me gustaría destacar que nosotros seguimos con el horizonte en el año 2030, donde pretendemos que al menos el 70% sea el porcentaje de supervivencia. Este es el de cualquier tipo de cáncer, ¿no? Esta es
bueno, pues la meta que la asociación en el plan estratégico se ha marcado a nivel nacional y bueno, pues quiero pensar que cada día estamos más cerca de ese objetivo, ¿no? Entonces esta es un poco la idea que nosotros queremos trasladar a la sociedad, en este caso a la sociedad de Marbella, que como siempre me oyes decir, no se me llena, mejor dicho, la boca de agradecimiento, porque sinceramente no deja de sorprendernos todos los años con sus acciones solidarias, con su ayuda. Nosotros podemos decir, sin temor a equivocarnos, que bueno, pues que cada año son más los eventos solidarios que realizamos, son más los voluntarios que se acercan a echarnos una mano, son más los pacientes y familiares a los que conseguimos llegar, y afortunadamente pues esto nos hace sentirnos muy orgullosos, y a pesar de que empezamos a estar un poco cansados, pues queremos seguir empujando, ¿verdad? Son muchas las iniciativas que ponéis en marcha para recaudar fondos, además con muchísimo éxito, como por ejemplo la Marea Rosa, porque son muchos los corredores, las personas que participan de una manera u otra. El año pasado hubo un cambio a consecuencia de la lluvia, claro, las fechas a veces son complicadas. Son complicadas, sí. ¿Cómo fue a pesar de todo? ¿Estáis contentos con la nueva ubicación? Porque estábamos ciertamente expectantes a ver cómo iba a reaccionar Marbella, ¿verdad? Y la reacción fue muy buena. Lo que pasa es que hay imponderables que lamentablemente se escapan de nuestro control. Nos movimos, como sabéis, al Parque del Mediterráneo, que no, bueno, pues el Ayuntamiento nos cedió las instalaciones para que pudiéramos utilizarlas, y luego, con la ayuda de, como siempre, de un grupo de empresarios importantes de Marbella de distinto índole, conseguimos que aquello, que es un parking donde hicimos el final de la carrera, pues se convirtiera pues en unas instalaciones maravillosas, con una jaima preciosa, con unas mesas estupendas, con un servicio de nuestros paelleros, en fin, prácticamente replicando todo aquello que yo creo que probablemente sea una de las partes más importantes a día de hoy de la Marea Rosa, que es esa convivencia cuando termina la carrera. Recordarás que antes de que llegáramos nosotros, pues se terminaba y cada uno se iba a su casa. Ahora mismo se convierte en una experiencia vital importantísima, donde gente que acaba de empezar con, bueno, pues el trance de la enfermedad del cáncer de mama, pues se encuentra con gente que la ha pasado, que es vital, en fin, que inyecta energía y que sobre todo da un mensaje de esperanza. ¿Cuál fue el evento negativo? Bueno, pues como todo, yo recuerdo, y los voluntarios lo recordarán conmigo también, porque el sábado antes estábamos allí a las 6 de la tarde y estaba allí diluviando, que no había forma de que las jaimas se mantuvieran en pie, y son jaimas profesionales de un nivelazo. Bueno, todo el que estuvo lo pudo disfrutar, ¿no? Al día siguiente nos dio una tregua al tiempo, pero lamentablemente, y este es el único pero que yo creo que podemos poner, pues no contamos con que esto iba a suceder, y nosotros teníamos pues para tener a cubierto a lo mejor para 1.200 personas, y al final es cierto que allí había más de 1.800, casi 2.000 personas. No, que no está nada mal. No está nada mal para cómo surgió todo, por el cambio primero de recorrido, el cambio de finalización, y posteriormente pues bueno, la incertidumbre ante esa posible lluvia que venía amenazando. Tuvimos la mala suerte de que efectivamente cuando la gente que nos acompañaba, la familia que nos acompañaba, pues iban llegando, pues justo empezó a llover. No llovió mucho, pero llovió 20 minutos, que hizo que muchas de las personas que habitualmente se quedan a esa convivencia pues se marcharan. Impacto en la recaudación, pues al final mínimo, pero lo hubo, ¿no? Entonces, bueno, pues para haber hecho tanto cambio, para haber organizado tanto en tan poco tiempo, y con los recursos de los que disponemos, que al final son los voluntarios, y bueno, pues la verdad demasiado es que bien, ¿no? estamos bastante satisfechos, sinceramente, sí. Sí, está claro sí, que la gente apoya, sí, incluso hombre, claro, aunque el día sea un poco desastroso. ¿Cuál es un poco la idea de cara a este año? ¿Se vuelve otra vez al Palacio de Congresos o nueva ubicación? Bueno, pues estamos valorándolo. Estáis dándole vueltas, ¿no? Porque, bueno, el Ayuntamiento, como siempre, nos dará todas las opciones que esté en su mano. Yo me imagino que el palacio estará terminado, creo que ya todas las obras, eso está condicionado, que es un poco lo que nos hizo movernos. Me imagino que si llega el caso, pues también no habrá inconveniente en volvernos a hacer el Parque del Mediterráneo. Lo que pasa es que, bueno, nosotros nos gusta mucho oír a nuestra gente, nos gusta mucho oír a los voluntarios, a los patrocinadores, y en ese aspecto, pues bueno, todavía ten en cuenta que acabamos a finales de noviembre prácticamente, ¿no? Te decía antes, sin a micrófono cerrado, que estamos ahora preparando una memoria donde vamos a analizar los ingresos, los gastos, los pacientes que hemos atendido, las distintas disciplinas en las que esos servicios se han prestado, que otras disciplinas no estamos prestando, que seguramente habrá alguna que no estemos prestando, que tenga demanda, y cuando tengamos esta memoria y podamos analizar todos esos datos, pues empezaremos a tomar decisiones. Entre ellas, sin duda, escuchar a
a la sociedad de Marbella para que nos diga si bueno, les gustó o no, porque, hombre, tiene sus ventajas, pero tiene unos riesgos tremendos, ¿no? Porque es mucho más divertido estar ahí mirando al mar, con uno de estos solecitos que tenemos aquí en Marbella en invierno es estupendo, pero claro, también si vienen mal dadas. No os quiero contar los 15 días previos a la Marea Rosa, el nivel de estrés y de ansiedad que los que estamos en el día a día padecíamos, aquello era terrible, ¿no? Sí, se juega mucho al final, como para tener ese mal día. Pues dentro de poco tendremos esa memoria de actividades, de todo lo que habéis hecho, de los objetivos que habéis alcanzado. Este año, ¿cómo se presenta? ¿Qué actividades vais a repetir? Si tenéis iniciativas diferentes, ¿cómo va un poco la línea? Nosotros tenemos, si me permite la expresión, nuestra escaleta, ¿no? Nuestra hoja de ruta de todo el año, y hay cosas que no cambian y no deben cambiar porque, bueno, porque funcionan. Aunque son mejorables, pues funcionan muy bien, porque todo es mejorable, ¿verdad? Entonces, bueno, pues nosotros tendremos nuestra fiesta de primavera, si Dios quiere, tendremos, por supuesto, nuestro torneo de golf anual, tendremos, sin duda, la cena de gala. A partir de ahí, os lo voy contando por fechas cronológicas, a partir de ahí pues tendremos también, si Dios nos lo impide, no lo impedirá, y nuestros amigos de Puente Romano siguen siendo tan generosos como siempre, pues organizaremos nuestro cuarto torneo de tenis en Puente Romano, con también una cena de gala específica que organiza el restaurante Nobu para la lucha contra el cáncer de mama, que será también en octubre. A partir de ahí ya probablemente saltemos a la Marea Rosa y alguna otra cosa que probablemente se nos pueda ocurrir, porque nosotros somos muy de brainstorming, ¿no? Oye, ¿qué podemos hacer que no hacíamos hasta ahora, ¿no? Así que en eso estamos, Eva, en eso estamos. Dentro de nada sabremos de esas actividades, de esa memoria, y a apoyar a esta asociación que hace un trabajo fundamental, lo viene realizando desde hace ya muchos años. Marbella es solidaria, lo decimos siempre, pero es que es absolutamente cierto, y el 4 de febrero tenemos esa fecha para conmemorar. Decíamos, los edificios estarán iluminados de verde, los brazaletes de los equipos, que ojalá sean muchos más, supongo que sí. Todo el que quiera solo tiene que pasar por la sede de la asociación, y a partir de una semana aproximadamente, porque esto tendrá lugar el fin de semana anterior al día 4 de febrero, podrán pasar a retirar el brazalete, que este año se hará a tal efecto. El año pasado tuvo tanto éxito que se agotaron y al final tuvimos que ir a ferreterías a comprar unas cintas nosotros, y para que se pudieran encintar muchos de los clubes con sus distintas categorías, porque la verdad es que, insisto, la solidaridad es increíble, y cuando se acerca el deporte pues aumenta el número, de manera que casi todos los clubes que quisieran intervenir decían: oye, pero yo tengo 28 categorías, 14 niños, ¿cómo lo hago? Y bueno, claro, llévate los brazaletes que me quedan, pero no te puedo dar más porque no los tengo y no me da tiempo a hacerlos, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias a todos, de verdad. Bueno, es una buena señal. Ojalá que vuelva a pasar este año, porque será que se implican muchísimo. Santiago Gómez Villares, muchas gracias. Eva, gracias a vosotros, que estáis siempre ahí dándonos este huequecito, que para nosotros es muy importante. Muchísimas gracias. Gracias. Esta semana arrancaba Fitur, ya saben, una edición muy diferente, porque se han anulado las presentaciones, en el caso de Marbella y de los municipios andaluces. Nosotros hemos estado allí y vamos a recopilarlo en el siguiente vídeo que arrancaba esa apertura con un minuto de silencio. The minute of silence is starting at this moment. The minute of silence is starting at this moment. Muchas gracias por su apoyo. Thank you for your support.
Pues pequeño resumen de la actividad de Fitur de este año. Dentro de unos minutitos, al final del programa, hablaremos con la directora de este área, con Laura de Arce, para que nos cuente cómo han ido esas reuniones, más de 70 que van a tener. Así que ahora vamos a cambiar de asunto, vamos a hablar de salud, de un encuentro que se celebró la semana pasada en el Hospital Costa del Sol. Era el encuentro de pacientes y profesionales de enfermedades inflamatorias intestinales. Así que queremos acercarnos a esta enfermedad, saber cuáles han sido los avances que se ha puesto sobre la mesa en este foro muy importante con grandes profesionales. Charlamos un ratito con Francisco Fernández, que es el coordinador de este encuentro. Hola, muy buenos días. Buenos días, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido este encuentro que se ha celebrado? Bueno, no es la primera vez, entre pacientes, entre profesionales. ¿Cuál era un poco el objetivo y qué se ha conseguido en esta ocasión? Bueno, fue muy bien, hubo una asistencia importante y es una reunión que anualmente organizamos con la intención de que podamos tener un foro diferente, un punto de encuentro de pacientes con pacientes y pacientes con profesionales sanitarios más allá de la rutina habitual de nuestras consultas, que son lógicamente consultas personalizadas, y donde tocamos temas variados. Cada año procuramos que sean temas distintos, que tengan que ver con la patología que ellos presentan y con la idea fundamentalmente de que sea algo divulgativo y muy interactivo, para que haya participación, preguntas, que se resuelvan dudas y que la gente pues un poco consiga adquirir un poquito más de información de la que habitualmente en la rutina y dinámica de las consultas podemos proporcionar. Ahora vamos a los temas que se trataron, un poco a esos objetivos, pero antes, para quien no lo sepa, ¿qué es la enfermedad intestinal inflamatoria? ¿En qué consiste? Es una enfermedad de base autoinmune, de causa no conocida aún, que afecta en función del tipo, porque las dos variantes mayoritarias son la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, afectan al tubo digestivo. En la colitis ulcerosa solo el colon, en la enfermedad de Crohn cualquier punto del tubo digestivo se puede ver afecto, y que afectan a un porcentaje cada vez mayor de la población, aunque todavía se cataloga como enfermedad rara. Realmente tiene un carácter, yo diría, más emergente que enfermedad rara, y que provoca diarrea, dolor abdominal, sangrado, y es una patología que provoca una importante pérdida de calidad de vida de nuestros pacientes. Decías que están relacionadas con el sistema autoinmune, con lo cual las consecuencias pueden ser bastante importantes. Hay muchas, hablabas de algunas de ellas, las más frecuentes. ¿Cómo podemos prevenir este tipo de enfermedades? Bueno, como no sabemos la causa, es difícil poder dar un consejo acerca de cómo prevenirlo. Sabemos que es una enfermedad ligada a los hábitos de vida del mundo occidental. De hecho, la frecuencia de aparición de estas enfermedades en zonas subdesarrolladas es muy, muy pequeña. Sin embargo, parece que es bastante más, como digo, ligada a los hábitos de vida, y difícil también escudriñar cuáles son esos hábitos exactamente, pero parece que la dieta, los procesados que se hacen habitualmente en la alimentación que diariamente consumimos, los microplásticos, ha habido múltiples interpretaciones, ninguna de ellas ha conseguido ser demostrada de manera totalmente fehaciente, pero sí que parece que ir a una dieta lo más sana, lo más variada, lo más cercana a la dieta mediterránea puede de alguna manera aportar algo en ese sentido. Pero como digo, sin saber aún cuál es realmente la causa de la enfermedad, es muy difícil dar un consejo para que se pueda catalogar como un consejo con carácter preventivo. Claro, esto vale al final para todo. Charlábamos antes sobre el cáncer, el estilo de vida también influye, pero hay causas que desconocemos. ¿Cómo se ha avanzado en el diagnóstico y luego en los tratamientos? Bueno, esta enfermedad se comienza a conocer a finales del siglo XVIII, pero es a lo largo del siglo XX cuando se generaliza su conocimiento. El diagnóstico se hace en la inmensa mayoría de las ocasiones mediante endoscopia, cuando los síntomas son sugestivos, y afortunadamente hoy contamos con otras muchas pruebas de diagnóstico que simplifican no solamente el diagnóstico inicial, sino también un poco el seguimiento, para en la medida de lo posible poder localizar áreas del intestino que no son accesibles a la endoscopia, o en el seguimiento poder hacer una valoración, intentando de esa forma evitar el exceso de realizaciones de endoscopia, que, como sabéis, pues son pruebas que son incómodas y que requieren una preparación. Y entre esas pruebas, analíticas de heces, podemos emplear también resonancia, y ahora muy en boga la ecografía intestinal. Esta enfermedad... Que me preguntabas, perdóname,
Ha cambiado todo mucho. En el último cuarto de siglo y sobre todo en esta primera parte del siglo XXI hemos pasado de prácticamente tener corticoides, tiopurinas o azatioprina, el famoso Imurel que mucha gente conocerá, a prácticamente tener el orden de casi 10 fármacos biológicos que son de nueva generación que permiten el manejo de esta enfermedad en las formas más graves y que, bueno, pues evidentemente nos permiten tener más herramientas para tratar a aquellos pacientes que de otra manera irían con un control muy deficiente de su enfermedad. Bueno, una mejora en la calidad de vida. Esta enfermedad obviamente no se ve por fuera. ¿Cómo afecta a la salud mental de los pacientes en su día a día? Hombre, tener dolor con cierta frecuencia, tener diarrea que a veces obliga a tener que ir muchas veces al cabo del día al baño, sangrar, todo eso evidentemente ya te condiciona en tu día a día, en tu labor, si eres alumno de una profesión, de una facultad y por supuesto en tu vida laboral y en la vida personal y relacional. En pacientes un porcentaje que puede llegar hasta casi un 20-25% de los pacientes con enfermedad de Crohn desarrollan fístulas en la región perianal, todo eso también evidentemente pues a nivel de todo lo que tiene que ver con higiene, relaciones sexuales, es decir, es una patología que condiciona una interferencia notable con la calidad de vida, sin duda. En este encuentro se ha hablado, como mencionabas, de los tratamientos, de la vacunación. ¿Para qué enfermedades va indicada en concreto? ¿Quiénes se pueden vacunar? Bueno, todo paciente que en un principio se diagnostica de una enfermedad inflamatoria intestinal, colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn, es un candidato potencial a tener que recibir a lo largo de la vida un tratamiento que controle la actividad excesiva que en estos pacientes se presenta de su sistema inmunitario, es decir, de recibir inmunosupresores. Y por tanto, cuando llega el momento, muchas veces no tenemos mucho tiempo como para poder iniciar o completar el calendario de vacunas para de esa manera los pacientes estén preparados con sus defensas ya armadas para el caso de que se puedan exponer a alguna infección que tenga una vacuna existente. Es un trabajo previo el vacunarles para que de esa manera su sistema inmunitario esté preparado y que en caso de que bajo un tratamiento inmunosupresor adquieran una infección nueva, si ya han sido vacunadas de esa infección, tengan unas defensas que les permitan enfrentarse a esa infección con más solvencia. Por lo tanto, hoy día en todos los protocolos se dice que cuando se establece el diagnóstico al inicio de estos pacientes deben iniciarse las vacunaciones y completar el calendario vacunal conforme a directrices que están en guías y que Medicina Preventiva y los servicios de vacunación de los centros de salud conocen perfectamente. En este encuentro se hablaba de la humanización en el trato a los pacientes. ¿En qué van a cambiar los protocolos? ¿Qué diferencia va a haber? Bueno, lo que se pretende es fundamentalmente un manejo personalizado. Cada paciente es distinto, sus circunstancias, su enfermedad, aunque tenga el mismo nombre, el cómo le afecta la topografía, la gravedad, es diferente y por tanto el manejo personalizado es fundamental. Intentamos, en la medida de lo posible en nuestra actividad diaria, que eso se cumpla, pero evidentemente se necesita todavía mejorar, tener un enfermero que permita resolver problemas, que sirva de enlace para dudas, para aclarar cuestiones que tengan que ver con citas, con pruebas complementarias. Sería ideal poder contar con un equipo de psicología que pudiera atender pues, los problemas que esta enfermedad genera de adaptación a las situaciones personales y laborales. En fin, todo eso es un poco lo que se pretende implementar y precisamente en esta reunión pacientes que conocemos desde hace mucho tiempo en nuestro servicio, pues tuvieron la oportunidad de exponer allí cuáles eran desde su perspectiva esas necesidades, que son un poco estas que os reflejo y algunas otras más, y que queremos ponerlas en evidencia para que podamos trabajar todos unidos para conseguir que paulatinamente se consiga ese trato más personalizado, más individualizado y que los pacientes con todo el manejo médico, pero no solamente el manejo médico, puedan llevar una vida lo más normal posible. ¿Esta enfermedad se da también en los niños? ¿A partir de qué momento da la cara? Esta enfermedad es una enfermedad que en algunas ocasiones se presenta, debuta, digamos, en la adolescencia, aunque no tiene una edad necesariamente obligatoria de debut, pero hay muchos casos que debutan en la adolescencia y en algunos casos muy raros tienen un sustrato genético, incluso lactantes muy precozmente en su vida pueden llevar a presentar esta enfermedad. Pero en general, ya digo, el momento en el que habitualmente esperamos que esto pueda llegar a ocurrir es a partir de la adolescencia, ¿no? Sí, como surgen muchas enfermedades, ¿no? ¿Qué síntomas nos deberían alertar de que nos está pasando algo de esto, que podemos sufrir algún tipo de enfermedad intestinal?
Bueno, lo primero es comentar que toda diarrea o todo dolor abdominal e incluso todo sangrado no tiene necesariamente por qué ser una enfermedad inflamatoria intestinal, y la inmensa mayoría de las personas que tienen síntomas de este tipo no tienen enfermedad inflamatoria intestinal, con lo cual no quiero transmitir con esto un mensaje de alarma. Pero evidentemente, si los síntomas se mantienen durante un periodo razonablemente largo de tiempo y no tienen una explicación razonable por parte de su médico de atención primaria, lo que deben hacer los médicos de primaria y los pacientes solicitarlo es una derivación al digestivo, porque tenemos herramientas que desgraciadamente no están al alcance del médico de atención primaria en los centros de salud y permitirán discernir si los síntomas que tiene el paciente son debido a una enfermedad inflamatoria intestinal o un problema diferente. Bueno, pues que no lo dejemos pasar, porque muchas veces nos acostumbramos a tener determinados síntomas que desde luego pues no son normales, ¿no? Esto lo veréis mucho. Sin duda. Francisco Fernández, muchísimas gracias por atendernos esta mañana. A vosotros por vuestra amabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, un saludo. Pues vamos a seguir hablando precisamente de salud, de la importancia de la nutrición como base al final para tener una calidad de vida, para evitar enfermedades. Hablábamos del cáncer, ahora de la enfermedad intestinal inflamatoria, y para eso hemos llamado a la nutricionista, a Laura Narro. Muy buenos días. Buenos días. Bienvenida. Muchas gracias. Qué importante es la nutrición, pero absolutamente para evitarlo, bueno, todo, ¿no? La verdad es que al final es un pilar fundamental para prevenir enfermedades, para tener un mejor pronóstico de tratamientos, pero sobre todo a nivel preventivo es una buena base a tener en cuenta. Y muchas veces se recurre a la nutrición cuando se quiere perder peso, cuando de repente nos pasa algo, pero deberíamos tomarlo muy en serio, convertirlo en ese pilar fundamental a partir de lo que se articula toda nuestra vida. Así es, al final considero que deberíamos de tener una asignatura en el colegio para enseñarnos a comer y al final pues que forme parte de nuestro día a día, que no tengamos que estar en una edad adulta buscando soluciones porque nadie nos ha enseñado anteriormente. A mí me gustaría hablar hoy de distintos aspectos, porque la nutrición es un campo muy apasionante. Vamos a charlar un poco de lo que es la medicina de precisión, de lo que nos aporta y de cómo puede cambiar nuestra vida. ¿Cómo es, Laura? Bueno, la medicina de precisión hoy en día aborda diferentes áreas de la salud y trata sobre todo de precisar o personalizar nuestros tratamientos. Entonces, para ello tenemos hoy en día pues, mayores herramientas diagnósticas y pruebas complementarias para tratar de saber por qué quizás ante recomendaciones generales que a la población general le funcionan, a otras personas pues, no responden de forma similar. Entonces, se trata de ver qué variabilidad tenemos entre las personas para poder dar con un tratamiento más preciso y preventivo. Sobre todo, ya esto lo tenemos en el área de oncología. Hay muchos tratamientos que se están desarrollando para ir de forma precisa a tratar de curar esta enfermedad o prevenirla, ¿no? ¿Y cómo se puede luchar contra la genética? Porque a veces tenemos pues, un determinado gen, un familiar que ha sufrido una enfermedad que nosotros podemos heredar. ¿Cómo ayudamos a nuestro cuerpo a que no aparezca esa enfermedad? Bueno, es verdad que todos tenemos una base genética que nos puede condicionar, ¿no? Y luego con nuestro entorno, con nuestro ambiente, nuestro estilo de vida, existe la epigenética, que son esos cambios que van a tener lugar a cabo incluso teniendo una base que quizás me predisponía a algo o no me predisponía. Entonces ahí hablamos ya de epigenética y mutaciones. Es cierto que tenemos un componente genético, pero que no es determinante. Es a lo que quiero siempre referirme. Tenemos enfermedades que se pueden desarrollar por mutaciones, como puede ser el tabaco, ¿no? El tabaco al final hace que nuestro ADN sufra una serie de mutaciones que no nos predispone a tener ciertas enfermedades, incluyendo el cáncer de pulmón, ¿no? Y luego hay otras predisposiciones que podemos nacer con ellas, pero lo que a mí me gusta defender es como que tenemos más papeletas que otra persona, pero luego con nuestro entorno podemos tratar de modular, aunque sí que es cierto que estaría bien pues, conocer qué predisposiciones tenemos cada uno, ¿no? ¿Cómo abordas tú el tratamiento a los pacientes para ti? ¿Qué es lo más relevante cuando empiezas a trabajar con ellos? Pues en un contexto donde estamos hablando justamente de genética, a mí lo que realmente me importa del paciente es lo que ya presenta.
no la predisposición que pueda tener, ¿no? Entonces estamos hablando del genotipo. Si a mí me viene un paciente ya con una hipertensión, con un tratamiento a nivel farmacológico porque tiene una patología ya instaurada, lo que realmente me tiene que preocupar es que eso no vaya más y tratar de, si tiene solución, pues solventarlo a través del estilo de vida, porque muchas veces bajando la grasa corporal se solucionan muchas de estas enfermedades crónicas, ¿no? Ahora bien, en diferentes contextos, cuando quizás yo quiero ir un poco más allá y ver por qué quizás un paciente no responde de forma igual ante unas recomendaciones, pues sí que se pueden utilizar, en este caso, test genéticos que nos hablan de predisposiciones en diferentes áreas y nos ayudan pues quizás a comprender por qué, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Una persona no absorbe de forma correcta, utiliza ciertos nutrientes porque puede tener una predisposición a una menor actividad enzimática de ciertas enzimas en este caso. Y simplemente sabiendo eso y comprobando con una analítica luego que esos niveles están bajos, pues te voy a poner un ejemplo. Tenemos una enzima que se llama MTHFR, que tiene un papel muy importante en todas las vitaminas del grupo B, la B9, que es el ácido fólico, la B12. Entonces, nosotros para poder utilizar esas vitaminas necesitamos metilarlas. Si no tenemos un correcto funcionamiento de esta enzima, no vamos a poder utilizarlas. Entonces, a nivel genético, hay una predisposición muy alta, sobre todo en mujeres, a tener esta peor actividad enzimática y se soluciona simplemente suplementando con forma metilada. Y en este contexto, cuando hablamos de qué importancia puede tener o qué relevancia puede tener, pues por ejemplo, cuando una mujer quiere quedarse embarazada y tiene que suplementarse con ácido fólico, si está tomando un suplemento que no es la forma activa que puede procesar, pues puede tener problemas. O si por ejemplo una mujer en una etapa de menopausia donde la homocisteína puede estar alta, muchas veces este marcador se eleva cuando no hay vitaminas del grupo B en una dosis suficiente, pues simplemente suplementando en forma metilada se soluciona. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo saber esta información me ayuda a precisar en el momento. Pero luego tenemos una precisión más a nivel preventivo, ¿no? Yo puedo ver que una persona tiene una mayor predisposición a desarrollar pues, una enfermedad endocrina, como estabais hablando antes, una enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, yo ya sé un poco por dónde tengo que centrarme porque sé qué vulnerabilidad tiene esa persona. No quiere decir que vaya a desarrollar esa enfermedad como tal, pero sí me tiene a mí pues, que dar una información de tengo que estar un poco más atento en este área, sobre todo si ya presenta una serie de síntomas, para no dejar que pase mucho tiempo y que esa persona no consiga saber qué le ocurre. La suplementación es muy importante para determinados pacientes que la necesitan, pero es cierto que se ha producido un boom y que ya se hace de manera individual, sin acudir a los especialistas, y lo que le viene bien a una persona no le viene bien a otra. Para nada. Al final es verdad que se ponen de moda muchos suplementos, que muchas veces algunas celebrities son los que lo ponen de moda, ¿no? Y se le asocian una serie de funciones o de beneficios que no tienen por qué venir bien a todo el mundo, porque se sacan muchas veces de un contexto. ¿Qué ¿no? consecuencias estáis notando en este sentido? Pues, por ejemplo, la suplementación en el deporte. Pues que muchas veces estoy perdiendo un poco de vista la importancia que tiene la alimentación en suplir esas necesidades a nivel energético, a nivel de carbohidratos, y me estoy centrando en, como yo siempre digo, la guinda del pastel. El suplemento tiene que estar indicado cuando hay una base bien sentada y me ayuda a reforzar o a dar ese extra que quizás necesitamos en determinados contextos, como puede ser en una patología o puede ser en el contexto deportivo, pero no es ningún milagro. Es verdad que hay suplementos que tienen detrás una buena evidencia científica que los puede usar, casi te diría todo el mundo, pero no siempre, ni en la misma dosis. Entonces ahí, pues como no requieren de una receta médica, un sobreconsumo, diría yo. La gente piensa que como están tomando algo que no requiere de receta, no le va a perjudicar a nivel de salud, pero no son inocuos, pueden tener efectos adversos y sobre todo pueden interferir con la medicación de un tratamiento que la persona esté tomando y puede hacer que no sea efectivo, y eso sí que le puede comprometer también. Esto es importantísimo. ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de tomar, pues por ejemplo, esa creatina, la proteína? Pues en primer lugar, si hablamos de proteínas, saber cuáles son mis necesidades. Y ahora bien, si yo no llego a esas necesidades a través de la alimentación, está genial
complementar la dieta, en este caso con un suplemento de proteína. Pero ¿qué cantidades? Eso me lo tiene que ayudar pues seguramente un especialista, no necesariamente necesito ir a una consulta de nutrición de forma esporádica. Sí. Simplemente pues puedo consultar con un profesional, que hoy en día este tipo de información te la puede dar cualquiera sin necesidad de hacer una consulta como tal, ¿no? Y a nivel de creatina, pues igualmente hay que valorar el contexto, ¿no? Si la persona no tiene ninguna patología instaurada, si hace ejercicios de fuerza, si se utiliza con un fin de mantenimiento de masa muscular o es un fin a nivel de mejora a nivel cognitivo, las dosis son muy diferentes. Entonces también tiene que pasar por un profesional para indicar la dosis. Esa reeducación que es básica y fundamental. Yo creo que bueno, cada vez tenemos más conocimientos, si queremos, porque tenemos bueno, a nuestra disposición mucha información, muchísima información y bueno, información también relevante, contrastada. La operación bikini era algo de lo que se hablaba antiguamente, es bueno, terrible porque no hay que entrar en un bikini, hay que mantener una dieta equilibrada, sana, todo el año. ¿Te encuentras en tu consulta que todavía en enero hay gente que quiere perder esos kilos de más o ya esto está un poquito superado? Quizás siempre está como una base esa intención, ¿no?, de perder ciertos kilos, sobre todo cuando se acerca el verano, cuando se acerca un evento, ahora pues de cara a una boda, de cara a un bautizo también es algo muy habitual, pero sí que ya vienen quizás con una concienciación mayor de no me gustaría llegar a esto porque noto que quizás ya me encuentro más cansada o me encuentro más cansado, o sí que es verdad que me veo que si tengo unos hijos no podría prestarle atención, jugar con ellos porque me encuentro que ni siquiera soy capaz de agacharme, me preocupa la masa muscular, me preocupa que estoy viendo que mis antepasados, mi abuela tuvo esta enfermedad, no quiero pasar por ahí. Entonces sí que es verdad que vienen con una intención, pero ya van sabiendo que la base del peso, la composición corporal tiene otra serie de consecuencias si no la cuido. Entonces va cambiando poco a poco. Afortunadamente ha costado y muchísimo, que tiene que ser una tarea diaria. Tiene que ser un hábito que al final yo pueda verme haciéndolo toda la vida. Si yo puedo tener ese estilo de vida con cierta flexibilidad que me permite disfrutar, que me permite estar sano, pues ahí es donde debería de quedarme, no en buscar una dieta puntual para seguir durante unos meses de cara a conseguir un objetivo que quizás no dure mucho ese objetivo. Claro. ¿No? El ayuno intermitente se ha visto como la panacea para perder peso, para mantener un estilo de vida más saludable. ¿Qué dietas van a venir ahora? ¿Qué tendencias positivas y también negativas? Porque todo esto va a una velocidad y va cambiando muchísimo. Creo que un poco depende del momento, es verdad, pero que siempre vuelven, ¿no? Sí. Al final el ayuno intermitente hace unos años tuvo un boom muy importante. Luego se ha visto que había muchos matices, ¿no? Que no era para todo el mundo en este caso. Y va y vuelve dependiendo de, creo yo, quién lo ponga de moda. Si vemos a algún famoso que ha perdido mucho peso y nos dice que es gracias al ayuno intermitente, vuelve a retomar esta nueva tendencia, ¿no? Pero no sabría decirte como tal una dieta en concreto, pero sí es verdad que el ayuno va a seguir estando ahí. Seguramente dietas que restrinjan un número determinado de horas, llamándolo de otra forma, no tiene por qué ser ayuno intermitente como se indique, pero es que suena muy mal decir una dieta para perder peso, en el sentido de que siempre buscamos algo que nos prometa un resultado rápido, que nos llame la atención, que parezca fácil de seguir. Entonces, siempre que cumpla esas condiciones, probablemente se ponga de moda. Ya algo que se asocia al sufrimiento, a pasar hambre, a que nos suponga un coste económico elevado, pues no tiene tanta tendencia, ¿no? Parece que es algo sencillo. Y seguramente salgan muchas dietas enfocadas, ahora como estamos viendo los fármacos análogos del GLP-1, como por ejemplo las consecuencias que tienen con perder masa muscular, pues seguramente vaya un poco por ahí, ¿no? Quienes estén consumiendo este tipo de fármacos tienen que seguir ahora este tipo de dieta. Pienso yo que puede ser por ahí. De eso hemos hablado esta semana, de los Ozempic, de todos los derivados, aquellas personas que quieren coger el camino corto y está teniendo unas consecuencias muy negativas, un impacto muy grande para la salud de esa persona y el efecto rebote no se lo quita. Claro, porque al final en lo que me baso es que al final cuando existe un fármaco, pues quizás está planteado para tratar una enfermedad que es la obesidad. El exceso de grasa corporal no es algo sano. Entonces,
tiene una buena lógica su planteamiento siempre que se use con abordando esos factores de riesgo que tratan a la persona, no la obesidad, es decir, a nivel psicológico, a nivel conductual, a nivel de educación. Si yo a esa persona le pauto un fármaco, y ya no estoy hablando de que sea culpa del profesional, porque muchas veces es el mismo paciente el que quiere algo rápido, y si estoy perdiendo peso porque no tengo hambre, no me voy a preocupar tampoco de mantener la masa muscular, de crear una serie de hábitos, pero voy a generar una dependencia de por vida, porque en el momento que retire ese fármaco, si yo no he creado un hábito de vida que me ayude a mantener esa masa muscular, que me ayude a mantener esa pérdida de peso, la voy a recuperar, sobre todo por el papel que genera a nivel de saciedad. Si yo de repente retiro un fármaco que actuaba contra el hambre y me saciaba antes, pues seguramente tenga todavía mucha mayor dificultad para saciarme a la hora de volver a la rutina que tenía antes. Laura, qué importante es la nutrición, tener esos conocimientos y acudir a un profesional para que nos ayude con los problemas que tengamos. Laura, muchas gracias. Ha sido un placer, gracias, Eva. Gracias. Bueno, pues ahora vamos a hacer una paradita para la publicidad, una pausa muy breve y volvemos porque queremos ir a Madrid a saber qué es lo que se está cociendo en esta edición de Fitur. Hasta ahora. Muy buenas, bienvenidos de nuevo. Nos vamos a ir, como os contábamos, a Madrid porque queremos saber cuál es la actividad que está desarrollando el Ayuntamiento de Marbella. Ayer arrancaba y lo hacía de una manera muy diferente, con un minuto de silencio en conmemoración a las víctimas. Ya vemos a la directora del área, a Laura de Arce. Laura, muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Hoy un poquito mejores. Un poquito mejor, ¿no? Ayer fue un día muy triste y desde luego muy diferente, porque tú llevas muchas ediciones en Fitur. ¿Cómo se ha vivido? ¿Cómo era un poco el ambiente? Hombre, sabíamos que iba a ser un Fitur diferente, que iba a ser un poco descafeinado, era la idea, pero fue bastante triste. Nada más llegar, había un minuto de silencio a las 10:15, nos plantamos todos ahí 5 minutos antes y en vez de un minuto de silencio estuvimos 5 minutos de silencio. Así que, y terminó el minuto de silencio, había un solo de violonchelo después, y la verdad es que yo creo que demasiado triste en ese sentido. Demasiado triste porque es verdad que la ocasión lo merecía, pero aquí estamos para trabajar. Entonces, de pronto nos sentimos como muy, no sé, estábamos mal, la verdad es que hubo un mal momento. Claro, es una sensación muy extraña. Sí, Laura, te escuchamos. La sensación todo el rato, espérate que no os oigo. La sensación todo el rato era de demasiada tristeza. Claro, es una sensación muy extraña, muy complicada, porque claro, se suspenden todas las presentaciones, eventos que llevan muchísimo tiempo preparándose, muchos profesionales que van a Madrid a mantener esas reuniones importantes y claro, bueno, todo se viene abajo. Entonces, ¿cómo se da la vuelta a esta situación? Pues mira, hoy yo he llegado a las 10:05, me he sentado casi sin dejar el bolso en el almacén y acabo de terminar de las 4 reuniones seguidas. Es decir, hoy está un poco todo mucho más normalizado, pero de verdad que ayer fue un poco catastrófico. O sea, la sensación de tragedia se majó durante todo el día. Es algo normal, algo lógico. ¿Cuántas reuniones habéis mantenido, Laura? ¿Cuántas mesas de trabajo? Bueno, pues ayer tuvimos casi 20 o 20 y tantas. Piensa que somos 4 aquí a pulmón. Y hoy llevamos ya pues como 12 o 13, o sea, ya es media mañana, así que la verdad es que el día, en cuestión de trabajo, muy bien, insisto, muy bien, pero claro, todo el pabellón andaluz está lleno de lazos negros, está todo como, no sé, demasiado cercano al accidente y tenemos que dar otra imagen, no sé, es complicado, o sea, yo sintiéndolo por supuesto y sintiendo muchísimo lo que ha pasado y dando gracias a Dios porque fíjate con todo lo que nos hemos desplazado, yo había viajado el día antes en el sitio, sabes que todos hemos estado que podíamos haber sido para nosotros
pero aparte de todo la que es la tragedia y separando un poco la tragedia del tema laboral, pues creo que estamos dando demasiado protagonismo y al final el ambiente es duro y difícil. Claro, es una situación muy complicada, como decíamos, y muy tensa. Marbella acudía con muy buenos datos turísticos. El año pasado fue espectacular. ¿Cuáles han sido un poco los acuerdos que se han alcanzado? ¿Cuáles han sido un poco las líneas de trabajo y los temas relevantes? Bueno, teníamos muy claro que veníamos con todo el tema del DTI, del Destino Turístico Inteligente, porque ahora lo que se trata es de optimizar esos datos del 2025, evidentemente mejorarlos, pero mejorarlos también en nuestra estrategia de comunicación y en nuestra estrategia de trabajo. Entonces, yo ya daba por hecho que íbamos a tener muchas citas, y sobre todo porque también habíamos confirmado muchas de ellas, relacionadas con sostenibilidad, con accesibilidad, con digitalización, con nuevas tecnologías, y efectivamente así está siendo, ¿no? Yo acabo de tener una reunión muy interesante para todo el tema de datos por países, que sabéis que el INE desde enero del 2025 ha dejado de darnos ese dato. Nosotros lo necesitamos con urgencia y acabo de encontrar una empresa que se dedica a hacer eso por el estudio de los móviles que pernoctan en Marbella. Entonces, a mí me acaba de abrir un mundo entero de sensaciones, porque además me dicen, no, tardamos 7 días en dar esos datos. Y claro, en 7 días yo puedo empezar a trabajar sabiendo exactamente qué países, qué procedencia, qué comunidades, o sea, en fin, todo con una exactitud increíble, que hasta ahora estábamos ahora mismo pues muy falta de ello desde enero del 2025. Laura, ¿cuáles son un poco las expectativas que tenemos para este año, para 2026? Si no sucede nada, es cierto que todo puede cambiar en el último momento, pero ¿cuáles son vuestras sensaciones? Pues mira, las sensaciones son mantener un poco los números del 2025. Sabéis que hay menos visitantes, con mucha más capacidad de gasto, con una estancia más larga y con un repunte o con unos récords en el tema de contratación de empleo. Yo creo que va a ser muy similar en ese sentido y si me apuras, quizá trabajando de una forma mucho más puntera o de mucho más, o sea, hacia unos datos muy concretos, ¿no? El tema Big Data, de verdad que no sabéis lo importante que es para nosotros el poder saber exactamente hacia dónde dirigirnos, qué hacer y sobre todo, me decían ahora esta empresa que os comentaba, si tú tienes unos meses que ves que no estar, o una Semana Santa que no está viniendo como parecía que iba a venir, tienes capacidad de reacción para hacer cualquier cosa 3 meses antes, ¿no? Entonces todo eso nos va a facilitar ser mucho más precisos, sería la palabra, ¿no? Trabajar con mucha más precisión a la hora de trabajar las temporadas, los meses, un puente concreto o una determinada fecha concreta que queramos mejorar. Y yo creo que el 2026 nos va a llevar a esa precisión y a ese trabajar mucho más con una diana muy concreta a dónde poder llegar. Pero por otro lado, acabamos de ver, y lo estábamos comentando al principio, lo sensible que es el turismo. Tampoco sabemos hasta dónde va a llegar las consecuencias de estos accidentes, ¿no? De los 2 que ha habido. Al final, eso es marca España, imagen de España, y no sabemos hasta qué punto va a poder afectar eso o cualquier otra cosa al turismo, ¿no? El turismo es muy sensible, mucho más de lo que a simple vista pensamos. Sí, hay muchos acontecimientos que pueden tener consecuencias también importantes. Esta es la primera cita turística del año, con ella se abre, con Fitur. ¿Qué calendario vamos a tener próximamente? Bueno, el año viene con todas las citas que normalmente estamos, anuales. Lógicamente la siguiente feria fuerte es Berlín, en el 3 de marzo. Tenemos muchas expectativas con la Asociación Española del Lujo, que tuvimos su asamblea el martes, el día de nuestra presentación frustrada. Con la asamblea con la Asociación Española del Lujo haremos cosas también con CIE, que es la otra empresa paralela a la asociación.
que es Spain is Excellence, que también tiene bastantes acciones previstas. Iremos al cliente top, como siempre, iremos trabajando a las ferias más importantes de turismo premium y a partir de ahí, lógicamente, pues a reforzar también el mercado español. También hemos estado 2 días, 2 citas de ayer para reforzar el turismo español, que este año pues ha sufrido una caída de un 7, casi un 6,8%. Y necesitamos recuperarlo porque para nosotros el cliente nacional es muy, muy, muy importante. Es verdad que el turismo español ha caído en toda España, pero también ha caído en Marbella, que es nuestro gran aliado siempre y sabéis que le tenemos muchísimo cariño y muy en consideración. Entonces, recuperar mercado español, seguir trabajando en el turismo premium y seguir apostando por la excelencia como venimos haciendo hasta ahora. Sí, la línea habitual. Pues Laura, muchísimas gracias. Como vemos, una feria muy triste, muy diferente y bueno, pues con todos los eventos cancelados, con los profesionales también haciendo un trabajo muy diferente. Gracias, un saludo, Laura. Gracias a vosotros, gracias por estar siempre ahí. Gracias. Bueno, pues con estos datos de la feria de Fitur, con los objetivos marcados por la delegación, despedimos el programa. Nos encontramos mañana a partir de las 11. Feliz tarde. Adiós.